Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios porque nuevamente tenemos la oportunidad de compartir este estudio bíblico de nuestro día jueves. Siempre un estudio bíblico doctrinal. Quiero decirles que en este día jueves iniciamos un nuevo tema que está incluido dentro de nuestro plan de trabajo. El tema es conocer un poco de la constitución de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala, y la lección número 1 es el libro de gobierno de la IENPG. La base bíblica la tenemos en Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 9 y 1 Corintios 1 al 10. El texto de Hechos 15 del 1 al 9 dice así: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y contando la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esta es palabra de Dios. Y he leído este texto porque nos da la idea de cómo la iglesia creciendo, esa iglesia del primer siglo, vemos en el libro de los Hechos su desarrollo, y nos damos cuenta también aquí en este capítulo cómo eran tratados los asuntos de la iglesia. Aquí se está tratando un asunto, un problema, en donde unos de los discípulos querían volver a la ley de Moisés y obligar a los nuevos creyentes a circuncidarse, aunque fueran gentiles. Pero el asunto no lo decidió una persona, no lo decidió solo Pablo, ni tampoco lo decidió solo Pedro, sino que se unieron en Jerusalén para discutir el asunto. Así dice la palabra de Dios. Y de esa manera, mis hermanos, a través de los siglos, la iglesia creció, la iglesia tuvo la necesidad de organizarse, de tener una estructura y también de tener una normativa, es decir, bases que tenían que regir a todas las iglesias, para que no se decidieran asuntos por criterio de una persona y otros asuntos en otros lugares por otra persona, sino que la iglesia en los distintos puntos donde se encuentra ubicada tuviera una base para tomar decisiones. De esa manera, en Guatemala, la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala tiene este libro que se llama Constitución de la Iglesia. En este libro están condensados las normas de nuestra iglesia. En el plan de trabajo que el consistorio de nuestra iglesia elaboró para el año 2022, el consistorio incluyó que la iglesia conociera el libro de gobierno, el libro de gobierno de la INPG. En la imagen que presenté está la constitución de la INPG, y esa constitución
contiene los estatutos, el libro de gobierno, el libro de liturgia, el libro de disciplina y la confesión de fe de Westminster. Quiere decir que esta imagen que tenemos contiene esos 5 documentos. Y por medio de estos 5 libros o documentos, más los reglamentos que tiene cada presbiterio, cada consistorio, nuestra iglesia rige sus actividades de una manera ordenada. Ese es el propósito, ¿verdad? Que no haya desorden, sino orden. El libro de gobierno es la INPG, por medio de su constitución, presenta a la iglesia una forma de gobierno. El libro de gobierno contiene eso, la forma como la iglesia va a gobernarse, creyendo necesario que toda la iglesia o que todos los miembros de la iglesia conozcamos esos principios generales, ¿verdad? Y como lo expresa desde el principio, valga la redundancia, al regirse por esta forma de gobierno vamos a evitar interpretaciones precipitadas, reflexiones injustas, y también se presentan las distintas partes de nuestro sistema presbiteriano de organización y de doctrina. La estructura del libro de gobierno. Este libro de gobierno consta de 28 capítulos. Los vamos a ir conociendo en su orden. Estos 28 capítulos explican la concepción de lo que es la iglesia, sus oficiales, las ordenanzas de la iglesia, el gobierno y la estructura, desde el consistorio hasta la asamblea. También contiene las formas de elección y ordenación de oficiales, pastores y la integración de los comités ejecutivos, ¿verdad? A nivel de presbiterio y a nivel de sínodo y asamblea. También contiene la personería jurídica y las misiones, entre otros. Esta lista no es completa, solo para que nos formemos una idea del contenido del libro de gobierno a grandes rasgos. Los principios generales. Vamos a enfocar esta primera lección, que es como introductoria, para mirar de manera rápida y global esos principios generales. La primera parte del libro de gobierno son los principios generales, sobre cuya base deben estar establecidas las iglesias presbiterianas en Guatemala. No puede haber una iglesia local determinada que tenga diferentes conceptos, puesto que si eso sucede significa que no acata nuestra forma de gobierno. Vamos a poner un ejemplo. Nuestra forma de gobierno establece que en la iglesia debe haber un consistorio. En otras denominaciones le llaman concilio o le llaman junta. Nosotros le llamamos consistorio, y a los que lo integran se les llama ancianos, que son electos por la misma iglesia, y hay un procedimiento. Ahora, si el X iglesia presbiteriana en un lugar, en un punto de Guatemala, decidiera que no tiene necesidad del consistorio y que no quiere ancianos, entonces eso no es correcto. ¿Por qué? Porque no está acatando la forma de gobierno de nuestra iglesia. Entonces significa, mis hermanos, que cada acto de nuestra iglesia, cada nombramiento, cada organización, cada acuerdo que nosotros tomamos dentro de nuestra iglesia debe ir en concordancia con nuestra forma de gobierno presbiteriano, contenido en este libro de gobierno. Los principios generales contenidos en el libro de gobierno. De forma resumida podemos decirlo así. Uno de los principios generales es que solo Dios es el Señor de la conciencia y nos ha hecho libre de doctrinas de hombres, ¿verdad? Por lo cual nosotros nos regimos en su palabra. La palabra es lo primero a la hora de tomar decisiones, de regir la vida de la iglesia o de la persona. Ahora, se plasma en el libro de gobierno el propósito de que evitemos todo aquello que es contrario a la palabra. Y el libro de gobierno es para evitar que surjan algunos asuntos que podrían tratarse dentro de la iglesia, y si asumimos o aceptamos el libro de gobierno, ya no tenemos necesidad de ir a un juzgado civil para tratar problemas internos de nuestra iglesia, ¿verdad? Si tenemos una clara idea de lo que es el gobierno,
Los asuntos o discrepancias entre hermanos, cualquier problema, lo tratamos dentro de la iglesia y en el libro de gobierno está establecido cómo se debe hacer. Cada iglesia cristiana, unión o asociación de iglesias particulares están facultadas para declarar las condiciones bajo las cuales administrará la comunión. Calificará a sus ministros y miembros. Puede establecer su propia forma de gobierno siempre en coherencia con los principios establecidos en este libro, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, en la iglesia propiamente decide si la comunión la va a administrar cada domingo, o si lo va a hacer una vez al mes, o si lo va a decidir hacer en fechas especiales. Es decir, tiene su propia autonomía para decidir, para calificar a sus ministros, ¿verdad? Y para asimismo también calificar a sus miembros. Ahora, el Señor ha establecido sus oficiales. Fíjense que esto es parte de lo que dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 4. El Señor ha establecido sus oficiales para la predicación y administración de los sacramentos, para edificar a la iglesia, para ejercer la disciplina espiritual y preservar la verdad y el deber. Es responsabilidad de estos oficiales y de toda la iglesia censurar a los miembros que se extravían de la vida cristiana o que son escandalosos, ¿verdad? Haciéndolo bajo las reglas contenidas en la palabra de Dios y la constitución de la iglesia, ¿verdad? En este caso, el libro de disciplina. El propósito de esta forma de gobierno también debe encaminarse a promover el bien por medio de la búsqueda de la santidad y enfocados en esa regla que Jesús nos dejó: por sus frutos los conoceréis. De tal manera que se procurará siempre que haya una conexión clara entre la fe y la práctica, porque no podemos decir que creemos algo si no lo vivimos, ¿verdad? Entre la verdad y el deber. A pesar de que las Escrituras establecen la calificación y autoridad de los oficiales de la iglesia, es la propia iglesia la que tiene el derecho de elegirlos de acuerdo a su propia autoridad. La palabra de Dios para nosotros es la única regla infalible de fe y conducta. Con esa base, el poder de la iglesia debe ser ejercido para mantener el orden y disciplina en la misma. Los cuerpos superiores, como el presbiterio y el sínodo, solamente pueden apoyar estos procesos a solicitud de la misma, pero no pueden ejercer influencia en estas decisiones. Vamos a poner un ejemplo. Un anciano de la iglesia presbiteriana de una localidad se le va a aplicar una disciplina con base en la Biblia y con base en el libro de disciplina. La iglesia lo hace por su propia autoridad. El presbiterio no puede intervenir, ni tampoco el sínodo, en este proceso de disciplina. Solamente lo podrá hacer si la iglesia misma le da la facultad o le solicita el apoyo. Toda iglesia local que se guíe por los principios bíblicos y normativos, es decir, por la Biblia y por este libro que tenemos con normas, con estatutos, con principios, entonces toda iglesia que haga eso, guiarse por la Biblia y por las normas, contribuirá a la gloria y honra del Señor y a la armonía de la misma. Entonces, en la iglesia, basándonos en la Biblia y basándonos en lo que dicen nuestras normas, ninguna persona se va a molestar porque no es el criterio del pastor o de la pastora, no es el criterio de un anciano, sino que es lo que la palabra de Dios dice y lo que dicen nuestras leyes, nuestras normas, ¿verdad? Entonces, toda iglesia que procure administrar una disciplina eclesiástica con propósitos espirituales para la justicia de Dios y pureza de la iglesia, así como mantener un testimonio digno ante la comunidad. Eso es lo correcto. En conclusión, mis hermanos, al leer estos principios, conforme vayamos nosotros estudiando el libro de gobierno, veremos que el propósito de tener un libro de gobierno
no le resta autoridad a la palabra de Dios, no le resta autoridad a la iglesia local, simplemente le da una guía para ejercer su tarea. Nunca se pierde de vista que nuestro propósito es siempre honrar al que es cabeza de la iglesia, esto es Cristo. Vamos a memorizar este pasaje que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Esperamos que ustedes hagan el ejercicio de memorización. Dios les bendiga. Si Él lo permite, nos veremos el próximo jueves para continuar aprendiendo de este tema.